ser un poco más jovial, pero lamentablemente el día no lo permite. Y como dijo el Reb Gabriel, hay un problema acá. El problema es que nosotros no sentimos. Imagínense si yo estando acá en Jerusalén, cerca de Makom Hamikdash, no siento, mientras más nos alejamos geográficamente y espiritualmente, menos sentimos. Y les voy a traer una prueba de que es obvio que naturalmente una persona al duelo a la tristeza puede no sentirla, y si nosotros, yo creo que le explicamos a un judío alejado y le decimos que hoy estamos ayunando todos, que estamos todos tristes, o bueno, por lo menos que tenemos la orden de parte de nuestros sabios de sentir tristeza, de todas estas 3 semanas de manera progresiva, ir incrementando la tristeza y las reglas de duelo, no nos va a entender, no nos va a entender por qué, qué nos falta, qué problema tenemos. Una vez los judíos fueron perseguidos, fuimos perseguidos, hoy tenemos Keilot, en el mundo entero tenemos en Eretz Israel un Estado de Israel que teóricamente alberga a los judíos, que les da la posibilidad de estar acá en Eretz Israel, de vivir acorde a Torah y Mitzvot. ¿Cuál es el problema? ¿Qué nos falta? Yo les voy a leer unos psukim del Sefer Ezra. El Sefer Ezra, en el Perek Gimel, entre los psukim, capítulo 3, entre versículos 10 y 13, cuenta sobre la reconstrucción del templo, es decir, el segundo templo. Estuvo el primer templo, fue profanado, pasaron 70 años y vino el segundo templo. Entonces, cuando vino la reconstrucción del segundo templo, entonces dice el versículo, querían con instrumentos, los Levim y sus cantos que había ya ordenado originalmente David Melech Israel. Entonces vamos a alabar a Hashem, vamos a alabar a Hashem, vamos a agradecerle, vamos a cantarle, porque hay, dice el versículo, que Leolam Hasdo al Israel, Olam Hasdo al Israel, a Kadosh Baruj Hu, muy misericordioso al pueblo de Israel. Tenemos gran alegría por la reconstrucción del templo. Por la reconstrucción, por la constitución del templo. Entonces estamos todos muy contentos y alabamos a Hashem. Ahora, ¿qué pasó junto con esto? Dice el versículo, una gran parte de los Kohanim, los Leviim, los ancianos, gran parte de los ancianos, cuando ven esta reconstrucción del segundo templo, que recordaban el primer templo, Bohim Bekol Gadol, lloraban, y había otros que estaban contentos. Entonces, imaginémonos la situación. Estamos inaugurando el segundo templo después del exilio de 70 años y parte de la gente, gran parte de la gente está muy contenta, y gran parte dice, los de Kenim, los ancianos, Joanim, Leviim, los que vieron el primer templo, lloran. ¿Por qué lloran? Lloran porque el primer templo y el segundo templo tenían sus diferencias espirituales. Y esas diferencias espirituales hacen que cuando ellos ven el segundo templo, no ven las cosas que vieron en el primero. Principalmente lo que no ven
es la presencia de Shejinah, la presencia divina, que en el segundo templo no estaba como en el primer templo. Y eso hace que lloren. ¿Por qué? Porque, bueno, esto sí puede ser una buena cosa, pero no es lo que teníamos. Y nosotros que lo vimos, que lo sentimos, ahora lo añoramos y sentimos la falta espiritual que hay en este momento. Entonces, esto, ¿por qué lo digo? Esto es un principio muy importante. Los jóvenes estaban contentos. ¿Por qué? Y porque ellos no vieron otra cosa y esto les parecía muy bueno. Claramente, comparado con el exilio previo, mucho mejor. No teníamos Beit HaMikdash. Ahora de vuelta tenemos Beit HaMikdash. Estamos contentos, estamos felices, enaltecemos a Hashem, le agradecemos por lo que nos ha dado, la oportunidad que nos dio un nuevo Beit HaMikdash. Pero los ancianos, los que vieron esa otra época, esa época de esplendor, esa época con la presencia divina, lloran, porque esto ya no es lo mismo. Todos tienen razón. Los ancianos tienen razón, los jóvenes tienen razón. El que no vio, ¿qué va a añorar? ¿Qué va a extrañar? Cosas que él nunca percibió, nunca tuvo. El que vio, entonces claramente nota una diferencia gigante entre lo que hubo y lo que hay ahora. Es decir, para realmente, o sea, la verdad, en el fondo, obviamente que los ancianos son los que tienen una visión más correcta del asunto. ¿Por qué? Porque lo que ellos añoran es lo que nosotros estamos esperando, y es que vuelve el Beit HaMikdash completo, con la Shejinah y con todas las características que tiene que tener el Beit HaMikdash de manera completa. Pero claro, el que no vio y nosotros no vimos y no sentimos, entonces es muy difícil llorar por algo que está lejos nuestro, que pasó hace 1952 años. Lo que sí tenemos que ver, y ese es el verdadero llanto, es lo que nos falta ahora, no lo que en su momento hubo, porque lo que en su momento hubo es muy difícil de entender, pero sí los resultados de lo que nos falta y nuestra situación. Para eso voy a tratar de explicar un poquito qué es este concepto de la falta de Shejinah. Nosotros decimos, la Shejinah está en Galut, la presencia divina no está. ¿Qué implica esta falta de Shejinah? Pero por eso, de vuelta, el que no se esfuerza, el que no lo trabaja, naturalmente no siente que le falta nada. Hoy en día estamos atravesando una situación especial a la cual me voy a referir un poquito más adelante, que puede hacer, que nos hace sentir ciertas cosas, pero normalmente nosotros estamos bien, ¿cierto? Nos falta un par de cosas, pero en general estamos bien. Voy a leer una Gemara, el Masejet Hagigá, que creo que nos puede ayudar a entender. La verdad que hay muchos asuntos acá muy importantes, de tratar de abarcarlos y que nos ayuden a nosotros a entender un poquito sobre nuestra problemática. Esta Gemara habla del Jurban. Trae un versículo en Sefer Irmiau. Nosotros, el Sefer Irmiau es lo que nos ha acompañado en las últimas 3 Haftarot, ¿no es cierto? El Sefer Irmiau era Mojiach, amonestaba, advertía al pueblo de Israel sobre los problemas. El versículo dice, Ve'im lo tishmeu b'mistarim, tibke nafshi mipnei geba. Dice el versículo, ¿Cómo estás? no reciben Sí. Sí. Ah, justo está acá. un poco de ruido. Ve'im lo tishmeu b'mistarim, tibke nafshi mipnei geba. Si no van a escuchar, ahora vamos a explicar
Hay alguien que llora en este versículo, ¿no es cierto? ¿Y qué significa Bamistarim? ¿Y qué significa Geba? La Gemara dice así: Amar Rav Shmuel Barinish, Mishmedra, Makom Yeshua Kadosh Baruch Hu, Mistarim Shmo. Hay un lugar que tiene Kadosh Baruch Hu que se llama Mistarim. Mistarim se refiere a algo que está oculto. Hay un lugar que tiene Kadosh Baruch Hu que es oculto. ¿Qué significa Mipnei Geba? Dice Rav Shmuel Bar Yitzchak, Mipnei Gevatan Shel Israel, Shenitla Mehem Venitna Leobdei Kochavim. Le fue dado, lamentablemente, el esplendor del pueblo de Israel, le fue entregada a los pueblos. Los pueblos tienen ahora algo que era del pueblo de Israel. Rav Shmuel bar Nachman Amar, Mipnei Gevatan Shel Malchut Shamayim. Explican los comentaristas que el esplendor del reinado del cielo es el mismo del pueblo de Israel y le fue entregado a los pueblos. Ahora la Gemara cuestiona como, ¿quién está llorando? ¿Acaso el que está llorando es Akadosh Baruj Hu? Porque Akadosh Baruj Hu es el que llora porque le fue tomado, le fue quitado algo. La Gemara pregunta, ¿acaso existe el llanto de Akadosh Baruj Hu? No puede ser, dice la Gemara, porque hay un versículo que dice, Od Adar Lefanav, Oz Vejet Batim, como hay alegría siempre donde Akadosh Baruj Hu. ¿Cómo puede ser que haya llanto? Responde la Gemara, Ave Bate Gabay, Ave Bate Baray. Hay dos lugares. Hay lugares ocultos y a eso se refiere el versículo cuando habla de lugares ocultos. La Gemara lo llama Batei Gabay. Y hay lugares expuestos que la Gemara los llama Batei Baray. Hacia afuera hay alegría de parte de Akadosh Baruj Hu. Hacia adentro hay tristeza, hay llanto. Y sí, Akadosh Baruj Hu llora porque se perdió el esplendor del pueblo de Israel, y justamente al perderse el esplendor del pueblo de Israel y les he entregado a los pueblos esto, el mismo reinado divino se ve dañado por esto, y esto es lo que quiero explicar, y quizás esto nos ayude a entender un poquito nuestra tristeza y nuestro problema. Primero, vamos a explicar el concepto, qué significa Akadosh Baruj Hu Bojé, que Dios llora. ¿Qué significa que Dios llora? ¿Qué significa el llanto divino? Siempre todas estas cosas son metáforas. Nosotros no tenemos ninguna percepción de Dios, sino que lo que vemos es la conducta de Dios hacia nosotros. Entonces, el llanto divino significa que Dios quiere influir sobre nosotros. Obviamente que tiene capacidades infinitas, puede darnos absolutamente todo lo que quiera, y el llanto divino viene como consecuencia de la imposibilidad de entregar. La alegría es justamente dentro de la posibilidad de dar. Cuando Dios puede influir sobre nosotros, entregarnos, hay alegría, o en la situación en la cual Dios entrega, eso se llama alegría, y cuando no puede entregar, eso se llama llanto. Lo ideal en el mundo, Ramjal en el libro de Hashem dice que Dios creó el mundo para dar. Entonces, la situación ideal es cuando da, y eso es considerado como una situación de alegría. Y cuando no da, es llanto, es tristeza por el hecho de no poder dar. Hay lugares ocultos y hay lugares expuestos. ¿Cuál es la diferencia entre los lugares ocultos y los lugares expuestos? Nosotros en el mundo vemos dos tipos de realidades. Pero cuando decimos lugares ocultos, esto lo explican también del Ramjal, también del Maral de Praga, explicando esta Gemara,
Dicen lo siguiente: la espiritualidad, las cosas realmente profundas, van por un lado oculto, ¿no es cierto? Lo externo tiene que ver con el mundo material, con el mundo que totalmente lo vemos hacia afuera, pero lo interno, lo verdadero, lo profundo, es lo espiritual. Si el pueblo de Israel, si nosotros espiritualmente no estamos bien, no estamos con fuerzas, no estamos concentrados en nuestra verdadera labor espiritual, lamentablemente en ese momento a nivel espiritual cesa, se detiene la entrega de Dios hacia nosotros en lo espiritual y se genera lamentablemente una desconexión espiritual en este aspecto. Y eso es lo central de nuestro trabajo, ¿no es cierto? Estar espiritualmente fuertes, generar tanto en lo que es tefilá, como lo que es Torah, como lo que es ayudar a los demás, todo lo que es la esencia de nuestro trabajo, es lo que genera el hecho de que Akadosh Baruj Hu nos entregue y se conecte con nosotros. El culmine de esta realidad es cuando hay Shejinah, que Shejinah es justamente la forma a través de la cual nosotros nos conectamos con Dios, en su máxima expresión. Si tenemos el Beit HaMikdash con Shejinah en la situación ideal, entonces claramente ese lugar es un punto de contacto entre nosotros y Dios. Y eso era la función del Beit HaMikdash, ¿no es cierto? Ese punto de conexión. Independientemente que no haya Beit HaMikdash, entonces, de todas maneras, puede haber una cierta conexión, no ideal, pero recibimos la influencia divina a través de ese lugar. Y como consecuencia de eso, obviamente, si yo y todos nosotros hacemos las cosas bien, Dios nos baja espiritualidad, nos baja Torah, nos baja capacidades espirituales, y asimismo, como consecuencia obvia de esto, también nos da los instrumentos necesarios para Avodat Hashem. Quiere decir, necesitamos salud, necesitamos ciertos bienes materiales, cierto bienestar, cierta tranquilidad a nivel de lo que es nuestro entorno para poder espiritualmente proceder correctamente. Eso es externo, ¿no es cierto? Los instrumentos son externos, pero a su vez son necesarios. Entonces, si nosotros estamos bien internamente y trabajando espiritualmente bien, existe la posibilidad de que baje la espiritualidad y junto con la espiritualidad baje también lo externo, lo que necesitamos. Esto en algunos lugares lo consideran como lo que se llama, el Rav Dessler habla de esto, que se llama Ashgaha Pratit. Ashgaha Pratit es Akadosh Baruj Hu ve a la persona que está totalmente enfocado en acercarse a Dios y como lo ve que está correctamente enfocado, le entrega espiritualidad y también le soluciona sus temas. ¿Qué pasa cuando la persona espiritualmente no está bien? Entonces ahora vamos a hablar del lado externo. En el lado externo, nosotros dijimos que la Gemara de Masej Hagigah dice que Dios siempre está contento. ¿Qué quiere decir? Constantemente entrega. Entrega constantemente, porque eso es lo que dijimos que era estar contento. Es decir, puede ser, o puede haber una situación en la que por dentro hay llanto divino y por fuera hay felicidad. ¿Cómo es esta situación de que por dentro hay llanto y por fuera hay felicidad? Por dentro no están haciendo el trabajo espiritual que deberían hacer las personas a las que yo pongo la mirada, que es el pueblo de Israel, que son quienes están responsables de traer mi mensaje al mundo, de mostrar al mundo entero qué significa el reinado divino. Entonces, si ellos no hacen lo correcto, entonces yo no los influyo. Pero por otro lado, sigo influyendo. ¿Qué significa sigo influyendo por el otro lado? Sigo entregando al mundo
instrumentos, sigo entregando al mundo Parnasá, sigo entregando al mundo bienestar. ¿Cómo viven estas dos situaciones juntas? Entonces, lo que dice Dios es, voy a agarrar, y como el pueblo de Israel no hace mi trabajo, le voy a quitar los instrumentos que normalmente los bajaba a través de ellos, de su trabajo espiritual, y se los voy a dar a los pueblos. Eso es lo que dice la Gemara. La Gemara dice, hay llanto divino, y porque hay llanto divino, se le sacó al pueblo de Israel el esplendor. El pueblo de Israel espiritualmente no trabaja. Entonces, ¿a quién se les da? Se les da a los pueblos. ¿Qué quiere decir? Los pueblos van a recibir ahora la abundancia, los pueblos van a recibir los instrumentos y nosotros vamos a tener que recibir nuestra abundancia de los pueblos. Es decir, en vez de que nos dé Dios directamente, al final lo terminamos recibiendo los pueblos y terminamos subordinándonos, adoptando culturalmente a los pueblos, porque ellos al final son los que están manejando nuestros recursos. Vamos a remontarnos a Jacob y Esaf, ¿no es cierto? Como las raíces de los pueblos, Jacob y Esaf. Yitzhak Avinu le quería dar la bendición a Esaf. Y Jacob le robó esas brajot a Esaf, se las dio a él con la ayuda de su madre. Y uno dice, bueno, ¿cómo Yitzhak Avinu le quería dar a Esaf las bendiciones? Y la explicación, una explicación que me parece bastante simple para entender esto, es que Yitzhak Avinu pensaba que Jacob no era bueno que se dedique a la administración de recursos, sino que mejor que Jacob se dedique a lo que él sabe hacer principalmente, que es su trabajo espiritual. En la Torah decimos, Ishtam Yoshebo Alim, que se dedique neto al estudio de la Torah, y los recursos los va a obtener a través de Esaf. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué Rivka no quería eso? Porque aparentemente Esaf de alguna manera había logrado engañar a su padre. Eso está escrito explícitamente en los versículos, que él lograba engañar a su padre con cierto tipo de preguntas. Entonces su padre lo veía como una persona que podía administrar los recursos del mundo y de esta manera liberar a Jacob de la función de tener que ocuparse de administración y dedicarse a lo que él sabe que es espiritualidad. ¿Y por qué Rivka no permitió esto? ¿Y por qué Jacob le robó los brajot? Por consejo de su madre. Porque ella dice, Esaf no es lo que Yitzhak piensa, Esaf realmente es una persona que no va a administrar bien los recursos y lo que le va a llegar a Jacob no obligatoriamente sea lo que él realmente necesita para administrar recursos, y Jacob de alguna manera va a tener que ocuparse él mismo de lidiar con el tema de administrar recursos. Y esto es lo mismo que estamos hablando. Es decir, si el pueblo de Israel trabaja correctamente, espiritualmente, entonces ellos reciben la influencia divina por lo espiritual y también lo material va a venir directo de Akadosh Baruj Hu. Si Jacob es Jacob, entonces va a recaer la brajá de Isaac como tiene que ser. Ahora, y si no, porque la brajá siempre es condicional, la bendición siempre fue condicional, si Jacob no hace su trabajo, entonces los recursos pasan a esa. Y si alguien lo ve de afuera, todo se ve normal, porque no entramos a diferenciar quién es el que maneja por fuera las cosas. No nos damos cuenta. En el mundo hay bienestar. El pueblo de Israel o lo recibe por sus propios méritos, o viene a través de los pueblos y obviamente que no llegan exactamente las cosas como deberían, porque no es la forma en la cual Akadosh Baruj Hu lo planeó.
Y eso nos genera muchos problemas porque nosotros terminamos, como dije, subyugándonos a otras culturas, porque el hecho de que ellos manejan los recursos naturalmente hace que nosotros tengamos que entrar en interacción para obtener lo que necesitamos. Y no nos hace bien. Lo ideal sería que venga como consecuencia de nuestro trabajo espiritual, y si viniera como consecuencia del trabajo espiritual, sería mucho más fácil todo el asunto. Pero la situación en la cual nos encontramos es que entonces, por dentro llora Kadosh Baruj Hu. ¿Por qué? Porque espiritualmente no nos puede dar lo que nos quiere dar. Por fuera se ríe. ¿Por qué se ríe? Y porque entrega lo que tiene que entregar. Si no es al pueblo de Israel, se lo entrega a los pueblos. ¿Qué es lo que dice la Gemara? Sacó la bendición o la entrega al pueblo de Israel y se la dio a los pueblos. Y ellos hacen. ¿Para quién hacen? Hacen para ellos. Y de alguna manera nos llega también a nosotros. Hay una Gemara en Masajet Avodah Zará, en el Tratado de Azara, donde cuenta que llega el día de la Geulá y los pueblos dicen, yo hice esto, todo para qué lo hice, para que el pueblo de Israel se ocupen de la Torah. Y a Kadosh Baruj Hu los reprende y les dice, no, ustedes no lo hicieron para ellos, lo hicieron para ustedes mismos. Pero bueno, al final termina llegando algo para que sean instrumentos para que el pueblo de Israel espiritualmente trabaje, pero los pueblos no lo hacen para nosotros, lo hacen para ellos, y eso es una gran diferencia de quién maneja y mantiene los recursos. Y nosotros claramente nos vemos perjudicados por esto, porque al no manejar los recursos claramente no tenemos lo que necesitamos, pero por otro lado, nuestro gran problema es que no generamos las necesidades, porque espiritualmente no trabajamos como debe ser, y por ende no llega lo que tiene que llegar. Esto es algo que siempre me planteo. Estoy a cargo de una yeshivá y me queda claro que si nosotros le generamos a Kadosh Baruj Hu la espiritualidad, es decir, cumplimos nuestra función, crear espiritualidad, bajar la Torah al mundo, entonces, obviamente que Dios, como decimos, va a generar alegría a eso, porque va a bajar la espiritualidad que nosotros estamos generando a través de pedirla y de buscarla, y obviamente junto con eso van a venir los recursos que tienen que llegar. Es más, me tomó tiempo darme cuenta de eso, pero ni es mi problema eso. Los recursos van a llegar porque estamos generando la espiritualidad, que es el objetivo, y si traemos la espiritualidad, lo que tiene que llegar va a llegar. Y hay veces que no va a llegar en gran medida porque no es lo mejor para nosotros, porque quizás nos desenfoca la Avodat Hashem, nos desenfoca el trabajo espiritual, el exceso de recursos, y nos distraemos con cosas que no conviene que nos distraigamos. Entonces, si nosotros hacemos nuestra función, eso genera la alegría divina y es lo que tiene la única forma de traer la Shekhinah. Ahora, no nos dejemos equivocar, no nos equivoquemos, no nos confundamos. Si vemos una cierta situación de bienestar externo en el mundo, que el bienestar externo en el mundo también a veces se transmite en un bienestar supuesto para el pueblo de Israel, porque en realidad ese bienestar no viene del lado que debería venir, viene del otro lado viene, porque es bienestar que Akadosh Baruj Hu dijo que iba a mandar constantemente, como dijimos que dice la Gemara, Oz Vejet Babim, como hay alegría quiere decir que influye, solamente que lo que estamos recibiendo es una influencia que se la da a los pueblos justamente por nuestra incapacidad espiritual. Entonces, esto da o se presta para un gran error. ¿En qué nos podemos equivocar? Está todo bien, no falta nada. Estamos bien. Estamos ordenados. Tenemos lo que necesitamos, no nos falta nada. Sí, no nos falta nada, nos falta lo principal. Y lo que estamos recibiendo en realidad está viniendo por otro lado, por el canal incorrecto.
Y eso a veces es muy peligroso porque nos puede hacer creer que estamos bien, que no hace falta más nada, que hasta acá llegamos y que el pueblo de Israel no necesita absolutamente nada más. Y hay veces que esta situación de conformidad, de tranquilidad, porque, claro, realmente nosotros rezamos 3 veces por día, a veces 4, depende del día, y gran parte de la tefila es justamente esperar que se revele este reinado divino. Pero a mí me toca a veces, bueno, hace un tiempo que ya no me toca, desde diciembre fue la última vez que salí de acá de Israel, pero me toca ir a lugares y ver, y hay una cierta sensación de bienestar, de comodidad, de tranquilidad, de conformidad con la situación, cuando en realidad lo principal, que es la Shekhinah, que es la espiritualidad que tiene que haber en este mundo para que nosotros tengamos un verdadero contacto con Hashem, no está. Entonces, esa conformidad, ¿por qué viene? Y viene porque la situación aparentemente se ve relativamente bien. Y ese error de pensar que la situación está buena hace que no sintamos que nos falta nada. Estamos contentos, no nos falta nada. Como dijimos al principio, en la Gemara de Ezra, en el Pasuk de Ezra, los Kenim que vieron otra cosa lloran, los jóvenes no vieron otra cosa, están contentos, está todo bien, no nos falta nada. Y hay veces, entonces, en las que puede pasar que no solamente el golpe viene en lo espiritual, en lo que llamamos Batei, Gavai, en lo interno, en lo oculto, sino que esto es un pensamiento mío personal, ¿no es cierto? Pero puede llegar la situación espiritual a tal nivel que de pronto Akadosh Baruj Hu golpea no solamente hacia adentro, sino también hacia afuera. Ahora cuando golpea hacia afuera, ya no existe ni la posibilidad de equivocarse. Y de pronto fluyen un montón de situaciones y temas que nos hacen dar cuenta que en realidad no estamos bien. Al principio nos podíamos equivocar con bienestar, pero cuando no hay bienestar nadie se puede equivocar. Porque ni siquiera afuera, me refiero a los recursos, a la situación externa de lo que aparentemente hay afuera, estamos bien. Y ahí ya no hay forma de equivocarse. Y eso, lamentablemente, es un golpe, esto es histórico, no pasó una vez, ni 2 veces, ni 3 veces. Ahora, lo interesante es que le pasa al mundo entero. Hay veces que es ubicado en un cierto lugar, ¿no es cierto? Enfocado en un cierto lugar, y eso normalmente hace repensar a todas las personas cómo estamos espiritualmente. Si espiritualmente estamos haciendo lo que tenemos que hacer o no. Ahora viene un golpe fuerte en lo externo, en los recursos, a la humanidad entera, y ahora ya no hay lugar para equivocarse. Ahora sí, teóricamente ya vemos que no estamos bien. No estamos bien ni siquiera en los recursos, es decir, a Kadosh Baruj Hu llega a una situación en la cual inclusive a los pueblos le golpean los recursos y automáticamente nosotros también, obviamente, recibimos el golpe porque en eso somos parte de todos, como receptores indirectos. Y bueno, y ahora es así, teóricamente, estamos obligados a repensar espiritualmente si estamos bien o no, estamos trabajando correctamente o no, qué estamos haciendo y qué nos está faltando. Y ahora sí, llega un momento entonces de decir, bueno, me busco espiritualmente y me repienso porque veo que la cosa cambió y está complicada. Entonces, en este Tisha B'Av particular, hay veces yo le digo, hay gente que vive en Estados Unidos, muchas veces gran parte de la gente religiosa pasa Tisha B'Av en sus casas en la montaña, en sus vacaciones anuales. Y bueno, y es difícil sentir Tisha B'Av en esa situación, ¿no es cierto? ¿Cuánto Tisha B'Av hay
ahí en las montañas, está esperando que termine el ayuno para ir mañana a hacer lo que tengo que hacer, ¿no es cierto? Es parte de una situación no tan complicada, no se ve complicada. Entonces el punto es, ahora Kadosh Baruj Hu también en ese lugar está pegando. No creo que sea una situación de tanta alegría, como dijimos que en general lo normal es que hacia afuera hay constante influencia divina dando braja. Espero que aprovechemos este golpe hacia lo externo. Ya es un golpe muy fuerte, lo externo, fuertísimo. Gente que ha perdido, yo tengo amigos, hablé con alguien justo en Tisha B'Av, que tuvo que despedir 1000 empleados. Una cosa muy fuerte, muy profunda. Entonces, ese golpe nos tiene que ayudar a otra vez reenfocarnos y entender cuál es nuestro trabajo. Akadosh Baruj Hu está llorando internamente porque no hay Shejinah, no hay la posibilidad de influir espiritualmente. Ahí tenemos que trabajar y después lo otro va a venir a través nuestro, no a través de los pueblos. Espero que Bezat Hashem, este sea el último Tisha B'Av, que hagamos nuestro trabajo, que lloremos lo que tenemos que llorar, que trabajemos espiritualmente lo que tenemos que hacer, que entendamos lo profundo que es. Akadosh Baruj Hu tiene ganas de conectarse con nosotros y nosotros no lo dejamos venir. Si hacemos enfoque en esto, quizás Bezat Hashem pronto tengamos la geula. Está con el micrófono desactivado. Ahí está. Estimado Rafi, muchísimas gracias. La verdad que es muy real lo que usted está diciendo y lo explico de una manera muy clara. Y quería compartir también un concepto que estuve estudiando en estos días que tiene que ver con esto que usted está diciendo, del llanto de Hashem. Escuché del Rab Abraham Manillar una reflexión muy interesante. Si usted me permite, la verdad que no me había dado cuenta de eso que usted explicó, de que de verdad a veces uno está todo bien por fuera, pero hay que ver de quién recibe las cosas. Dice el Talmud, justamente con respecto al llanto de Hashem, había una vez un rab que entró a una destrucción de Jerusalén para hacer tefilá, y el Naví lo encontró a la salida, y le preguntó, ¿no sabes que no se puede hacer tefilá en una destrucción? Y él le trae ahí en Masejet Berajot al principio varios motivos. Después le pregunta a Naví, decime, ¿por qué entraste a hacer tefilá ahí? No, porque escuché una voz que lloraba. ¿Y qué decía esa voz? Dice, pobre de los hijos que fueron desterrados de la mesa de sus padres, y pobre del padre que no tiene a sus hijos. Le dijo Eliyahu Naví, hijo Sabelo, que ese llanto que estás escuchando vos no es hoy solamente, sino que también todos los días Hashem llora. Y sobre esta reflexión, que Hashem llora, dice el Talmud, la Gemara, que en la noche hay 3 guardias. La primera guardia, el burro rebuzna, termina la primera guardia. En la segunda guardia, el perro ladra. En la tercera guardia, la mujer se levanta a amamantar a su hijo y el marido empieza a hablar con su esposa porque ya empieza la mañana. Sobre esta Gemara hay muchas preguntas. La primera que tiene que ver está hablando con lo que Boreo Olam llora por la falta de la conexión que tenemos con él. ¿Qué tiene que ver estos índices que me da? Y si son 3, ¿por qué justamente, si son 3 etapas, por qué me da 4 índices? Hay uno que está de más, porque ya si hubiera dado simplemente 2 estaría suficiente, porque me dio los 3 del principio. El cuarto índice está aparentemente de más. Entonces, para entender esto, tenemos que remitirnos un poco a la haftará que leímos este Shabbat que pasó, Shabbat Hazón, que fue la reprimenda más fuerte que dijo el Miau, donde dice, Yadá Shor Koneu, Bejamor Ebus Bealab, sabe el burro quién le da de comer, y el toro reconoce su pesebre, y a mi Israel no me reconoce. Lo que a Hashem le molesta
Lo que Hashem le pone mal es que nosotros no reconozcamos que todo viene de él. Como dijo recién el Ratz Biklor, a pesar que venga por otro conducto, es la verajá de Hashem que viene por otro lado. Y cuando uno no reconoce de quién es lo que está recibiendo, no hay vínculo, no hay unión. Nosotros tenemos dos maneras de conectarnos con Hashem, de manera positiva o de manera negativa. Cuando Moshe Rabbeinu se presentó delante de Paró, le preguntó, ¿cuál es tu nombre? ¿Con qué nombre te vas a presentar? Moshe sabía el nombre de Hashem. De hecho, hay una versión que cuando él mató al egipcio, lo hizo con el nombre divino. Lo que le preguntó Moshe es otra cosa. ¿Cómo hacemos para vincularnos con vos? Y Hashem que le contestó, Eyé ayer eyé, seré el que seré. La verdad que esa respuesta mucho no nos dice, porque no conocemos la profundidad de lo que está diciendo. La palabra Eyé suma 21. Y hay 21 días, y hay 21 días. Están los primeros 21 días del mes de Tishré, parece mentira, faltan 2 meses apenas, en el cual nos unimos con Hashem, con alegría, con el shofar, con Kippur, con Sukkot, con alegría. Pero si no sabemos vincularnos de esa manera, sepamos que hay otros 21 días que terminan con el día de hoy, que son los días de Ben HaMetzarim, los días de tristeza, los días de congoja, que si no lo hicimos por el buen lado, vamos a tener que reconocerlo por las malas. Lo importante es poder reconocerlo. ¿Y por qué no lo reconocemos? Y justamente así se explican los índices que dio Hashem, los indicadores que dio Hashem para la guardia de la noche. La primera guardia, o sea, acá Hashem me está diciendo por qué no nos vinculamos con él, por qué no lo reconocemos. La primera guardia es cuando el burro rebuzna. El burro en hebreo se llama la palabra jamor. Y en hebreo la palabra jamor se puede pronunciar como homer. Y homer es también materia. Dice Hashem, por la materia que yo les di a ustedes, por la materia que le abundé a ustedes, ustedes no me ven, como explicó recién el Rab. Eso es un filtro. En vez de agradecerme a mí, le agradecen a los demás. Justamente por su mala conducta yo lo estoy dando por medio de otros. La primera guardia, la primera interrupción es por la parte material. Por la otra cosa que se lamenta Hashem, la segunda parte de la noche, es cuando ladra el perro. Acá están ladrando los perros, parece que están escuchando esto. Kelev, Lev, el perro tiene una connotación emocional, es el más emocional de los animales, a pesar de no estar dotado con espíritu divino, tiene esta particularidad de tener una emoción muy fuerte. Hashem dice, yo lloro por el amor que no está correspondido por parte vuestra. Yo me entrego por ustedes, yo le doy permanentemente y ustedes le reconocen a otros. Y por último, la madre que le da a su hijo. La madre le da leche, la leche es blanca. Y cabalísticamente hablando, la leche es sangre que se emblanquece. Así también Hashem convierte los dinim en rajamim, los designos duros los convierte en designos de rajamim, y ustedes no lo reconocen. Y ahora viene después el último indicador, que es cuando el marido habla con su esposa. Quiere decir que cuando nosotros reconozcamos que todo el bienestar viene solamente por Hashem, por más que venga por un conducto equivocado, que nosotros fuimos los desviamos, como explicamos bien el Rab. Cuando nosotros reconozcamos el amor que Hashem nos tiene por nosotros, y cuando estemos conscientes de todo el cambio que hace Hashem, el din para Rahamim, ahí va a hablar el marido con su esposa. El marido es Hashem y la esposa somos nosotros. Recién ahí vamos a estar dándonos cuenta. Y le quiero agradecer, Raúl, porque usted recién, cuando nombró que lloraban los ancianos y lloraban los jóvenes, hoy también nos pasa lo mismo. Hoy nos conformamos con el Zoom, nos conformamos con las conferencias telefónicas, y la gente que se va a acoplar a los estudios va a decir, che, está bueno esto, pero no perdamos la calidez de estar en persona, y así también no perdamos la calidez de estar con nosotros, con Akadosh Baruj Hu en persona. Anoche dije algo y cierro con esto. Hay gente que ni siquiera llora, hay gente que llora por sus problemas, hay gente que llora por la Torah que no hay, pero el verdadero llanto que tenemos que llorar es el llanto que Hashem no tiene casa. Galut Hashejiná,
¿sí? Cuando el palacio del rey se quema, hay gente que no le importa. Después hay unos que lloran porque se perdió una pieza arquitectónica muy valiosa. Hay otros que lloran, que son los que trabajaban adentro del palacio, porque saben todas las cosas que se resolvían ahí, la abundancia que venía al reino por eso. Pero hay uno solo que está llorando más que todos, que es el rey. Porque solamente el rey sabe lo que había en ese lugar, solamente el rey sabe lo que se perdió. Y nosotros somos los culpables que el rey esté en el exilio. Él sufre más que nosotros por él. Y nosotros tenemos que sufrir por el sufrimiento de él. Raúl, sí, quiero agradecerle. No sé si usted ya tiene que estar en horario de mi hija. No, Y ya no recibí. bueno, no quiero retenerlo, pero quiero aprovechar que tenemos acá a un gran compañero nuestro, el Rav Ezra Cohen. Le mandé recién un chat y no sé si él lo pudo leer. Rav Ezra, ¿me está escuchando? No, parece que no tenemos un... Bueno, quería comentarles que si Dios quiere, a las 17 horas, hora argentina, vamos a tener también desde Jerusalén a otro colega de Ratzvi, también un Yedil Nefesh nuestro, el Rabbi Heskel Kanonich, que sí estuvo acá en noviembre. Sí, cuando esté por acá Argentina, ya sabe que acá en Shalom tiene un lugar reservado. Seguramente nos vamos a encontrar ahí en Jerusalén y Mirakodesh, seguramente. Besat Hashem. Bueno, quiero ver si el Rabbi Ezra Cohen quiere comentar algunas palabras y los invito a las 5 de la tarde a poder estar con el libreto que nos va a compartir Rabbi Heskel Kanonich. Bueno, parece que el Rabbi no nos escucha. Bueno, Besat Hashem, Sheniske, Benehamad, Zion, Rab, a ver, no me escucha. Bueno, Besat Hashem, que podamos compartir más alegrías y están todos invitados por este mismo Zoom a las 17 horas, el Rabbi Heskel Kanonich, reflexiones sobre Tisha B'Av. Muchas gracias.